Decíamos que tenemos a Alicia Hernández, periodista española radicada en Venezuela, quien colabora con medios internacionales y nacionales. Hablábamos del Medio Oriente para entrar en materia porque estaba haciendo algunas investigaciones sobre conflictos bélicos y sobre todo la primera guerra de Irak. ¿Qué pasó exactamente? Primera guerra de Irak y segunda guerra de Irak. Yo estaba tratando de ver la diferencia comunicacional que había en las dos guerras, ¿no? Hablamos de la primera guerra de Irak, súper televisada. Yo era bien chiquita entonces, pero teníamos la visión de CNN, ¿no? Y luego la segunda guerra de Irak, la importancia que tiene para todo el mundo, porque es la primera guerra televisada en vivo. Además, no solamente CNN, sino también la visión árabe con Al Jazeera, ¿no? Efectivamente. Si teníamos ya la primera guerra televisada, fue la guerra de Vietnam, esta es la primera guerra televisada en vivo, con dos fuentes, o sea, tenemos dos canales, dos visiones distintas. Una, la occidental, y otra, por primera vez, la visión de Oriente Medio. Oriente Medio cuenta noticias de Oriente Medio para el mundo. Que en 1945 lo que fue una guerra radial, ¿no? Total, la radio nos sí. traía información y de prensa, pero la televisada primera realmente fue la guerra de 1999. Ajá, y de 2003 la segunda guerra del Golfo, y además teníamos el componente de internet. Incluso a mí me tocó, porque me fui como corresponsal de Canal 8 en esa época. Yo estaba de vacaciones un tiempo acá de la Cancillería y transmitía, por cierto, Leopoldo Castillo, que era también periodista, transmitía desde Arabia Saudita para Venevisión, y a mí me tocaba desde Irak, en pleno conflicto, para Canal 8, y los venezolanos teníamos allí solo la ayuda de CNN, no estaba Al Jazeera. Claro. Ahora en la segunda tú dices que a Al Jazeera le dan contenido mucho más universal, ¿no? Sí, y sobre todo la importancia en la visión. Yo creo que, bueno, o sea, es informar desde el punto de vista árabe, era algo que no se había hecho nunca y que le da un valor añadido, ¿no? Cuando uno está como corresponsal, en mi opinión, uno debe estar un tiempo en el país, o al menos conocer la cultura del país. Claro. Es más fácil conocer, por ejemplo, en mi caso, la cultura venezolana, porque mínimo nos une la lengua, claro. Pero en este caso, lengua distinta, costumbres distintas, religión distinta, y el conflicto de Oriente Medio no es algo nuevo, no es algo de los 90. Ahora ustedes en la universidad estudian escenarios internacionales para tener mucha más capacidad de análisis, ¿no? Sí, por supuesto. Yo recuerdo cuando esta segunda guerra del Golfo a mí me tocó empezando la carrera de periodismo. ¿Qué universidad? Complutense, la Universidad Complutense en Madrid. Aunque tú eres sevillana, ¿no? No, andaluza es. Andaluza, cerquita de Sevilla. Cerquita. Bueno, por ahí Almería. Almería. Entonces yo recuerdo que justo empezó la guerra de Irak, y la estudiamos muchísimo, vimos el contexto, vimos por qué Estados Unidos se mete de repente allí cuando siempre había sido aliado, claro. Porque luego empieza la búsqueda de Bin Laden cuando también había sido... Además, derrocar a Saddam Hussein era permitirle a Irán que extendiera toda su influencia a los chiitas, porque ellos eran sunitas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué? Y también se podría decir incluso que la segunda guerra del Golfo es casi el inicio, el germen de la primavera, de lo que conocemos ahora como la primavera árabe, ¿no? El resurgir de toda esa zona, la rebelión de toda esa zona. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se mete allí? ¿Con qué interés? ¿Por qué también desde el punto de vista propagandístico? ¿Por qué no está vendiendo las armas de destrucción masiva? ¿Por qué se mete? Además, con un argumento falso de que había armas de destrucción masiva en Irak. Claro. Igual que en la primera guerra del Golfo se hace uso de la propaganda. Hay un caso muy famoso, que el caso de las incubadoras era... hablando de Kuwait, ¿no? Sacan unas imágenes de unos niños, unas incubadoras, que así que lo están dejando morir, y al final se descubrió porque era propaganda. Ocurrió exactamente lo mismo en la segunda guerra del Golfo. Ahora he visto y leído algunos artículos tuyos en el portal de Zoom News. Tú eres corresponsal. Sí. ¿Qué tipo de enfoques hacen allí a nivel de periodismo internacional? En ese medio se trata de formar al lector. Es decir, se da la noticia, se usa para ello agencia, en este caso Agencia Española, EFE, también se usa Reuters, pero luego se trata de hacer análisis. Por ejemplo, cuando la muerte del presidente Chávez, se puso una opinión a favor del presidente, una opinión en contra. O sea, buscando siempre el equilibrio de lo que las dos maneras de ver todo hecho internacional. Efectivamente, y luego en mi caso, que yo no soy analista, ¿no? Yo soy periodista, era tratar de contar lo que está pasando, porque con algunos temas es como que no entendían o se pierden, bueno, siempre es mejor estar donde ocurren las noticias siempre y contarlo desde el punto de vista de aquí, que
bueno, tratar de explicarlo allá en España. ¿Cuáles son los temas más importantes en el periodismo español que tú estudiaste en la Complutense? Uy, sobre todo la guerra de Irak fue como el más importante. Nosotros teníamos la asignatura de Relaciones Internacionales y se vio toda la Guerra Fría, luego la importancia de Estados Unidos y cómo empecé la carrera y justo empezaba la guerra de Irak, toda la importancia que tenía Estados Unidos en la zona de Oriente Medio y bueno, por supuesto, Unión Europea, es como un tema central en España. Por cierto, España le ha dado mucha importancia después del 78 a la Unión Europea porque tuvo su constitución democrática. Sí. El franquismo le impedía entrar a la Unión Europea porque era una dictadura. Ajá. Ustedes en esa Unión Europea se han integrado, pero pareciera que algunos españoles quieren salirse por otro lado, caso los catalanes, ¿no? Y los vascos. Bueno, sí, históricamente en España hay tres nacionalismos, que es el nacionalismo gallego, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Nacen en el siglo XIX, unos por motivo cultural, otros por motivo político. Por ejemplo, el gallego es más cultural, igual que el catalán, solo que a final del XIX empieza más el auge de ese nacionalismo político. El nacionalismo vasco nace puramente como algo político, nace con una proclama que hace Sabino Arana. Un separatismo total, ¿no? Bueno, sí, tratan un separatismo total, o sea, es que se promueve mucho luego, lo ayuda el franquismo, por así decirlo, lo ayuda porque... Franco obligaba a un solo idioma. El franquismo lo que hace, centraliza el lenguaje, pero no solo el lenguaje, no solo que no permitiera a los catalanes hablar catalán y a los gallegos hablar gallego, sino que, por ejemplo, se centraliza el castellano. En los medios nacionales no se permite el andaluz, solo se permite un castellano perfecto. Y luego también se ahoga mucho a la autonomía histórica, se ahoga al País Vasco, los vascos solo podían hablar vasco en casa, claro, de puerta hacia adentro, igual que los catalanes. En caso de Andalucía, que tú eres andaluza, no pasaba eso, ¿no? No, porque hablamos el castellano y ya no tenemos... Aunque hay un espíritu separatista en algunos grupos andaluces, ¿no? Sí, pero muy pequeñito. Esto es algo que surge mucho, sobre todo luego con la democracia. Se hace incluso un referéndum para tener la autonomía en Andalucía, y es curioso porque son 8 provincias. En Andalucía el referéndum votan todas a favor de la autonomía, excepto una provincia que es la mía, que es Almería, que estaba en contra, no quería formar parte de Andalucía. Hay un cierto nacionalismo, pero no es tan fuerte, nunca es. Aunque usted tiene mucho componente árabe, ¿no? El andaluz, muchísimo, los árabes, ¿no? Muchísimo. La música, el canto hondo. Totalmente, la propia palabra Andalucía es de origen árabe, muchísimas palabras, muchísimos modos de hablar, recuerdan al árabe. La arquitectura de Granada, Sevilla. Ajá, de todas. Es totalmente... De todas las provincias de Andalucía. El modo en que están las calles hechas. ¿Has estado en Marruecos, por supuesto? No, por desgracia no, pero bueno, conozco cómo en Marruecos. ¿Y cómo te sientes como periodista en Venezuela en general? Yo bastante cómoda, la verdad. Creo que bueno, he tenido suerte tal vez por ser precisamente corresponsal extranjera y he tenido facilidad para poder informar de lo que ha estado pasando aquí, y la verdad que bastante bien. ¿Puedes informar libremente a tus órganos en España? Sí, bueno, y además ellos me permiten bastante libertad. Yo siempre les propongo qué línea... Pero Venezuela se ha convertido en un centro de información muy importante para los corresponsales extranjeros, ¿no? Sí, no, totalmente. Mucha información cada día. Totalmente. A partir de las elecciones primarias, ya en febrero de 2012, el foco está en Venezuela, por aquello, primero la primera contienda de las elecciones presidenciales, que era un pulso muy fuerte, pero bueno, luego por el devenir de los acontecimientos que ya todos sabemos, el ojo ha estado aquí. Bueno, vimos que el canciller venezolano Agua se reúne con el canciller español para limar asperezas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que les interesa, es algo que no pueden dejar así, independientemente del gobierno que haya en España o del gobierno que haya en Venezuela. Hay muchos intereses comunes, claro. Totalmente, tanto económicos, políticos, culturales, históricos. Humanos, hay muchos españoles acá y latinos y venezolanos en España. Muchísimo, el intercambio cada vez es mayor, y más son ahora los españoles que están viniendo a Venezuela y a Latinoamérica. Por la crisis económica y la crisis por la crisis. O sea, yo vengo antes de la crisis, pero ahora son muchos los que están viniendo. Bueno, muchísimas gracias, Alicia Hernández, por este diálogo, siempre agradable. Vamos a seguir trayendo corresponsales extranjeros de varios periódicos y varias agencias para ver
también otros aspectos interesantes de la realidad internacional. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información en los escenarios internacionales.